les preguntaría, ¿y cuál es la expectativa del gobierno para el 2026? ¿Tiene candidatos? ¿Va a postular? ¿Espera los votos del Fuerza Popular, que no creo que vayan para ellos de paso, ¿no? No sé, no le veo sentido a esa reflexión, sinceramente. ¿Mm? Ahora, tratemos de ver también esto que estábamos comentando, ¿no? Cómo es que efectivamente sus allegados, sus seguidores, ven a la figura de Alberto Fujimori como el pacificador, como aquel que sentó las bases para una reforma económica, pero hay quienes también lo ven en base a otros hechos que son tangibles e innegables, ¿no? Condenado por graves delitos, haber sido indultado en una situación tan controversial, ¿no? Que todavía estaba enfrentando algunos procesos que ya van a fenecer con su muerte. Es una figura que incluso con su muerte sigue polarizando. Bueno, es una figura controvertida, sin duda, y lo seguirá siendo, ¿no? Te has visto, a Alan García sacan películas, dicen que está vivo. O sea, los personajes públicos notorios, digamos, siempre pueden suceder este tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo creo que no es el momento todavía de enjuiciar su comportamiento político, lo bueno, lo malo, lo feo que puede haber habido en el tema. Yo lo que puedo señalar, como persona que inclusive ha sufrido en carne propia las consecuencias de un cambio constitucional, ¿no? Como fue el 5 de abril, pero en la mejor tradición aprista, yo le diría, nosotros no tenemos memoria para agravios. El Perú necesita unidad, el Perú necesita otra actitud. No podemos solamente fijarnos, lo malo, que es desgraciado, que esto, que el otro. No. Creo que con la muerte de una persona uno debe mostrar primero respeto, ¿no? Por eso anoche mis primeras palabras fue condolencia a la familia, condolencias al pueblo fujimorista, que seguramente siente esta ausencia. Y en su momento se podrá juzgar las cosas. Hoy creo que lo que corresponde es guardar el silencio pertinente, no estar citando cosas que no vienen al caso en estas circunstancias. Yo sé que mucha gente cargada de odio dirá lo que sea, ¿no? Gente que de paso me da risa porque nadie los tocó ni con el pétalo de una rosa, pero se sienten los más antifujimoristas del mundo, ¿no? Nadie los tocó ni les hizo, ni saben tampoco. Pero así es el Perú a veces. Por eso me parece que el punto de quiebre, que es la muerte del ingeniero Fujimori, puede servir más bien para ver con otra actitud el futuro del Perú. Estos odios permanentes, ¿a qué han conducido a nuestra patria? Fraccionamiento, una división profunda, odios tremendos. ¿Y cómo se zanja y 6 el tema presidentes del en odio? 6 años. ¿Cómo se zanja el tema del odio? Porque los familiares de las víctimas y de quienes condenan justamente este lado B del que habla Pamela, dicen y señalan, murió y nunca y salió de la cárcel y nunca le pidió perdón a ninguna familia. ¿Ese hubiera sido un buen gesto? Podría haber sido. No tomó esa decisión. ¿Pero usted cree que debió hacerlo? Ayer Torres nos enseñó una cosa. Decía, mortal, no hagas que tu odio sea inmortal. O sea, van a vivir odiando 500 años, 200 años. Muere él y sus generaciones y seguimos odiando. No creo que tenga que ser eso lo que sucede en el país. Yo sé que es duro, sé que es complicado. Los que hemos defendido los derechos humanos y los que hemos combatido en su momento esas cosas. Estas cosas que usted mismo me está preguntando, las hemos combatido. Hemos defendido a esas familias, abiertamente. Pero la muerte significa un cambio de las cosas también. No hay que elogiar ni reconocer nada, si no se quiere. Pero creo que hay que tener la distancia y digamos, vamos a decir, la capacidad de comprender históricamente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, termina una fase importante. ¿Le tocará a Keiko hacerse cargo de ese pasivo? Porque ella va a seguir en política, ella lidera el partido Fuerza Popular. Bueno,
Keiko no ha ganado, creo que en 3 ocasiones, justamente por ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente, por estas confrontaciones, pero eso nos ha llevado a esta rivalidad permanente que no tiene sentido de la historia y nos ha traído como consecuencia la crisis que vive hoy el Perú. En general, no digo solamente por el hecho de ella, sino en general, todo este choque, esta confrontación, el hablar mal del rival, el desacreditarlo, el dejarlo mal, eso no es conveniente. Creo que es un momento, y aquí el rol de los medios de comunicación es fundamental. Puede ser el inicio de una etapa de reconciliación, por lo menos parcial, del Perú. Yo creo que podría, si es que hay buena voluntad, adoptar un camino en ese sentido. Perfecto, sí. Bien, muchísimas gracias, señor del Castillo, por haber venido el día de hoy. Vamos a estar pendientes también de lo que vaya a pasar en las próximas horas, ¿no? Y justamente tenemos información ya con nuestra compañera Yulisa Rivera, porque hay mayor movimiento en los exteriores de la casa de Keiko Fujimori. Vemos que ha llegado más presencia policial. El cortejo fúnebre también. Sí, llega porque, a ver, lo que decía Yuli, vamos a ir contigo, confirmas la hora de que a partir de las 11 de la mañana comienza el traslado al Ministerio de Cultura. Adelante. Claudia, Pamela, a esta hora de la mañana ya podemos observar mayor presencia policial. Incluso, como ustedes ya están observando en pantalla, llegó la cuadrilla de cargadores que en un primer momento se estacionó frente al inmueble de Keiko Fujimori. Sin embargo, lo hicieron en la parte posterior, finalizando esta calle. Y también mencionarles que muy temprano estuvo el congresista de Fuerza Popular, Raúl Huamán, quien no ha dado muchos detalles. Lo único que ha mencionado es que aproximadamente a las 11 de la mañana, pues su cuerpo estaría siendo llevado hacia la sede del Ministerio de Cultura. Y bueno, pues resaltó el trabajo de lo que él ha mencionado, pues el expresidente cuando gobernó nuestro país. En esos momentos vamos a mencionar y relatar lo que estamos observando, compañeras. Ya al parecer la cuadrilla está lista para ingresar al inmueble. Estamos observando alrededor de 6 personas que seguramente ya en los próximos minutos estarían ingresando. Están coordinando con los agentes policiales porque hay policías en la parte posterior de esa zona donde estamos observando. Y como les mencioné, ya el refuerzo ha llegado. Los agentes policiales también han cerrado absolutamente ya distintas calles o los alrededores de estas calles que están cerca de la vivienda de Keiko Fujimori. Hemos visto también que entraron y salieron algunas personas que no hemos identificado, tampoco no han querido mencionar. Seguramente en los próximos minutos ya estarían llegando algunos congresistas a la vivienda de Keiko Fujimori. Claudia, Pamela. Bien, atentos entonces vamos a estar para lo que van a ser las próximas horas. Tenemos doble imagen, se está izando el pabellón a media asta en señal del duelo nacional, ¿no? Duelo que ha sido confirmado en el Diario Oficial del Peruano hace algunas horas. Marcos Matías en este punto, Ministerio de Cultura, adelante. Sí, estamos observando en este momento el izamiento de nuestro pabellón nacional. Estamos observando que lo están colocando de momento a asta completa y ahí empieza a descender nuestro pabellón. Lo van a colocar a media asta como está establecido. Estamos en el lugar donde será velado el expresidente Alberto Fujimori. Sabemos que a partir de las 11 de la mañana empezaría a darse la cita, público, los familiares que quieran despedirse del exmandatario, y es en este momento, exactamente minutos antes de las 8 de la mañana, 8:01 exactamente, que se coloca el pabellón nacional a media asta aquí en la sede del Ministerio de Cultura. Pamela, Claudia, imágenes en vivo. Entonces, la información es que a las 11 tendría que abrirse las puertas para este velatorio. Significa que tendría que estar ya saliendo en los próximos minutos de su casa para hacer todos los preparativos para recibir a las personas. Conforme exactamente, tenemos entendido que a las 11 de la mañana se van a abrir las puertas para que las personas puedan llegar hasta este lugar
a ser parte de lo que es pues el último adiós del expresidente Alberto Fujimori. Estamos todavía, como les comenté en los enlaces previos, a la espera de que llegue algún tipo de familiar para coordinar previamente exactamente en qué salón va a ser, cuál va a ser el desplazamiento que van a tener las personas del público asistente, cuál va a ser la ubicación de los medios de comunicación que están apostados en este lugar para registrar cualquier tipo de detalle. Bien, vamos a estar atentos entonces, Marcos, y atentos también a la llegada, me imagino, de quienes van a formar parte de este adiós, ¿no? Seguramente más adelante va a llegar también la policía y que todo esto se dé de manera ordenada. Gracias. Con tu imagen volvemos nosotros al set a recordar. Seguimos recordando. Ahora recordamos cuando el expresidente Fujimori fue extraditado de Chile en el 2007 para enfrentar investigaciones por corrupción, abuso de autoridad, entre otros delitos. Veamos. Ahí está, ahora sí la estamos viendo llegar, está totalmente confirmado, José. Ahí la vemos, la nave de la policía, placa PNP 227, la misma nave que partió ayer rumbo a Tacna y luego hasta Santiago para recoger a Alberto Fujimori. Y hoy aterriza, son las 4 de la tarde, 36 minutos, y está aterrizando en la base aérea Las Palmas. Se elevó entonces Alejandro, levantando bastante polvo este helicóptero que estaría trasladando a Alberto Fujimori. Fujimori desde aquí de la base aérea de Las Palmas. Podemos apreciar el helicóptero de la Policía Nacional que está descendiendo hasta esta ubicación, la nube de humo que nos deja en su descenso hasta la cancha de fútbol de la sede del Ladiroes. Ya está en suelo. Está ya en suelo, en la última escala, el expresidente Fujimori en este helicóptero de la Policía Nacional. Esta imagen dura menos de 10 segundos. Es probablemente la más esperada de los últimos 7 años, cuando Alberto Fujimori partió a Japón. Su retorno al Perú se hizo esperar tanto como el tiempo que pareció correr desde que abordó una aeronave en Santiago de Chile a las 8:55 de la mañana hasta su arribo a Lima. Los pasos previos del expresidente fueron primero una escala en Antofagasta, en el norte de Chile, y otra en Tacna. Todo transcurrió antes del mediodía. Desde las 3:30 de la tarde, el cielo nublado de Lima fue alborotado por helicópteros de la Policía Nacional. Las instalaciones de la base aérea de Las Palmas y la sede policial de la DINOE Senate fueron fuertemente resguardados por efectivos del orden. En cualquier momento, Fujimori llegaría. Mientras tanto, en tierra, los fujimoristas protagonizaron una serie de disturbios en una especie de bienvenida que querían hacerle, según lo había pedido la propia hija del expresidente, Keiko Fujimori. Dos helicópteros de la Policía Nacional esperaban en la base aérea Las Palmas. En minutos ya en uno de los helicópteros fue llevado a la sede policial de la DINOES en el distrito de Ate, ubicado en el exfundo Barbadillo. Es aquí donde se le logra ver solo por unos segundos. Esta sería, por ahora, la última morada del expresidente Alberto Fujimori, cuyo retorno inevitablemente nos trae a la memoria el día que su ex asesor Vladimiro Montesinos también fue traído al Perú para rendirle cuenta a la justicia peruana. Y uno de los momentos más recordados del expresidente Alberto Fujimori fue cuando él gritó "soy inocente" durante una de las audiencias que afrontaba hace algunos años. Veamos. ¡Soy inocente! Y no solamente era el grupo de Sendero Luminoso y del LRTA, existía Rodrigo Franco y también otro grupo clandestino que según se especula, con el país desangrándose, 50% del territorio controlado por esas huestes terroristas, 560 comisarías replegadas, y las Fuerzas Armadas sin armas, enfrentándose ahí los problemas del Ecuador y Chile, y al mismo tiempo con este gravísimo problema del terrorismo. Como lo dijo el representante del Ministerio Público,
porque a raíz de mi gobierno se rescata. Se trata efectivamente de un hecho histórico, como lo dijo el representante del Ministerio Público, porque a raíz de mi gobierno se rescata los derechos humanos de 25 millones de peruanos, sin excepción alguna. Si se cometieron algunos hechos execrables, los condeno, pero no fueron orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos totalmente. Soy inocente y no acepto esta acusación fiscal y ruego a usted, señor presidente, admitir el proceso para la sentencia. Muchas gracias. Muestras de que la hora se respeta. Y a las 9:30, con quien esté... Solamente 30 segundos. Perdón. Acusado. Discriminado durante... Acusado Fujimori, señor por favor. Presidente, solamente 30 segundos. Perdón. 10 millones de Acusado peruanos... Fujimori, aquí mando yo. En los pueblos jóvenes. Ya termino, señor. No, un momentito. Tiene usted que respetar las directivas del tribunal. Muchas gracias. Hemos sido sumamente amplios. Usted va a tener la oportunidad de responder todas las preguntas y luego al final hacer toda la exposición que tiene por conveniente. Sin embargo, este paso es sencillamente pronunciarse puntualmente acerca de los cargos. Yo le pido a usted por haberme dado esta oportunidad de exponer brevemente lo que va a ser mi defensa, que naturalmente será en base a pruebas y no en base a indicios, sospechas y presunciones. Otra exposición como esta y mando desalojar la sala. Ruego entonces al público que se sirva seguir las directivas que hasta el momento están siendo... Bueno, y hemos recordado, ¿no?, 2 informes de 2 momentos de los años que finalmente... de los años de la historia de Alberto Fujimori. Está con nosotros hoy el congresista Arturo Alegría, él es vocero de Fuerza Popular, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación, ¿no? Gracias, congresista. Gracias, congresista. Y esto que un poco hemos hablado con los miembros del partido, tanto con el señor Torres como el señor Galarreta, ¿no? ¿Qué marca la muerte del señor Fujimori dentro del partido? Mira, yo creo que primero hay que saber reconocer toda la oportunidad que nos dio a miles de jóvenes, a millones de personas, a millones de peruanos, un presidente que nos liberó del terrorismo, que nos dio una oportunidad económica, que nos reinsertó en la sociedad mundial. Y creo que ese reconocimiento es justo hacerlo hoy, de cientos de miles de personas que seguro estarán en su último tramo en este velorio en el Museo de la Nación, ¿no? Ahora, ¿este es un escenario que ustedes preveían o sentían que todavía efectivamente, como parecía mostrarse, ¿no?, a través de sus apariciones públicas, que tenían mucha energía, que efectivamente tenían la posibilidad de seguir sirviendo al país, como se ha señalado? Sí, el presidente Fujimori, creo que una de las grandes lecciones que nos deja a quienes estamos en la actividad política es la de un hombre que hasta el último de sus días luchó por entregar la experiencia que tenía en bienestar de todos los peruanos. Una persona que luchó contra el cáncer, un cáncer muy agresivo durante muchos años. Sin embargo, él tenía siempre esta expectativa y esperanza de poder nuevamente servir al país. Creo que esto es evidentemente algo que ningún fujimorista esperaba, mucho menos la familia, y creo que hoy el país y en especial el pueblo fujimorista está de luto, ¿no? Uh-huh. Usted le reconoció los logros, ¿no? ¿Le reconoce algún pasivo? Yo creo que hay muchas cosas que pudieron ser mejor, como en cualquier actividad, pero creo que cuando uno hace un balance de lo que significó el gobierno del presidente Fujimori, cuando uno, sobre todo yo tengo 36 años, tuve la oportunidad de quedarme en el país, tuve la oportunidad de salir a las calles sin, digamos, el infortunio de encontrarme con un coche bomba, sin el infortunio de poder viajar y transitar por cualquier parte del Perú de manera tranquila. Ese agradecimiento que sienten millones de personas es la que creo que va a quedar en la historia del Perú. Yo se lo pregunto justo por esto que conversábamos con el señor Jorge del Castillo, ¿no? Hay un claro reconocimiento de la polarización de nuestro país y el fujimorismo es un elemento que polariza.
Y el reconocer justamente esos pasivos les darían a ustedes la oportunidad de ser el agente de reestructurar, de tener un cambio de timón. ¿Lo han hecho a la interna? Yo creo que las reflexiones políticas en relación a qué es lo que va a suceder, luego será en su momento. Creo que lo que hoy los fujimoristas, los miembros de la bancada, queremos es hacer un reconocimiento a todo el legado histórico que nos ha dejado el presidente Fujimori. Es importante, sí, hacer seguro un análisis, pero hoy los peruanos, quienes somos políticos, quienes recorremos el país y quienes encontramos en cualquier pueblo alrededor del país una obra del presidente Fujimori, creo que ese es el gran recuerdo que nos deja una valla muy alta de un presidente incansable, de un presidente que se levantaba. Quienes hemos tenido la oportunidad de conversar con el presidente y con las personas que trabajaron durante el gobierno del presidente, una persona que se levantaba a las 4 de la mañana y se dormía a las 12 de la noche, todo para poder sacar adelante un país que en ese momento en el que lo recibió estaba al borde del caos y que él supo reflotar, ¿no? ¿Y usted tuvo la oportunidad de hablar con él en los últimos días, en las últimas semanas? ¿Qué cosa le comentaba? Porque hablábamos también con la señora Cuculiza y ella nos mencionaba que estaba bastante atento a la coyuntura también. Sí, claro, era una persona, el presidente Fujimori era una persona que estaba muy atento a todo, una persona muy lúcida, muy sabia al momento de dar recomendaciones. Recuerdo la última cena que tuvimos, un almuerzo que tuvimos con él, bastante importante, porque la experiencia de una persona que ha podido reconocer y que tenía una memoria bastante privilegiada de recordar cada uno de los lugares a los que podía haber asistido él en algún momento, y saber si es que en determinados lugares las cosas habían mejorado. Entonces ese reconocimiento, esa experiencia, esa expertise y esas ganas de luchar por el país, creo que es el mejor reconocimiento que quienes lo conocimos, quienes militamos en Fuerza Popular, y seguro que todo el pueblo fujimorista va a reconocer. ¿Y usted siente que Keiko Fujimori reivindicó ese legado del que usted señala? Yo creo que definitivamente el partido político que construyó Keiko Fujimori nace del fujimorismo, nace el legado del presidente Fujimori, y seguro se tomarán decisiones políticas hacia adelante. Yo creo que lo propio el día de hoy y en estos próximos días va a ser hacer un reconocimiento, una remembranza de todas las obras que nos ha dejado, y sobre todo de ese público joven que ahora tiene 30, 40 años, que tuvo la oportunidad de quedarse en el país a trabajar por el país. Bien, congresista, le agradecemos muchísimo. Perdón, sí. Antes de despedirlo, yo sí tengo una pregunta, ¿no? Ahora el escenario cambia, sin duda. Hoy ustedes encuentran dentro de este escenario la oportunidad de reflexionar, reestructurar y demás, pero para el 2026 falta nada. ¿Y los planes de Fuerza Popular y de Keiko cuáles son? Los planes de ahora son recordar al presidente como tiene que ser, recordar sus obras y darle un último adiós. Eso es lo que por hoy, como vocero de la bancada, puedo decir. Seguro que la actividad política continuará, sin embargo, hoy es momento de recordar al presidente, al mejor presidente que tuvo el país. ¿Va a haber alguna actividad oficial en el Congreso de la República? ¿Se ha solicitado algo al respecto? Vamos a tener una junta de portavoces a las 9:30 y seguro que ahí tomaremos decisiones respecto a lo que se va a hacer. ¿Ustedes esperan a la presidenta Dina Boluarte en las exequias? Yo creo que esa es decisión de la familia. Seguro ya ha habido una comunicación y seguro en las próximas horas se sabrá. ¿Ya hubo comunicación o...? Ya han habido algunas comunicaciones con el Ejecutivo, sin embargo creo que ya, como lo ha mencionado el Premier el día de ayer, él se ha intentado comunicar, ya ha habido una comunicación y creo que en las próximas horas seguro que la familia informará respecto a cuál va a ser la voluntad de si van a recibir a la presidenta o a quienes o a los políticos en actividad que quieran despedir al presidente. ¿Usted cree que deba ser así? Yo creo que al presidente... que ha querido recibir siempre a su pueblo, a su público, yo creo que las puertas del fujimorismo siempre van a estar abiertas para que puedan despedirse del mejor presidente que tuvo el país. Bien, congresista Alegría, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. 8:16, ustedes ven todas nuestras ventanas informativas. Estamos a la espera de lo que va a ser el traslado finalmente del cuerpo del señor Fujimori hasta el Ministerio de Cultura. A partir de las 11 de la mañana, señalaba Marcos Matías, que las puertas del ministerio se abrirán para lo que va a ser
el velorio, ¿verdad?, durante este duelo nacional que ha dispuesto a través de un decreto supremo el gobierno de la señora Boluarte. Y en otra imagen usted tiene ahí la casa de la señora Fujimori en San Borja, cordón policial en la puerta, y a la espera de algún movimiento, ¿no?, para confirmar justamente el traslado. Veíamos hace unos minutos que llegaba el cortejo fúnebre, ¿no?, gente de la funeraria, y vamos a estar atentos entonces a cualquier movimiento. 8:17. 8:17, vamos a girar nuevamente la información y tenemos que contactarnos con nuestra compañera Carla Tencio. Ella se encuentra en la residencial San Felipe, ¿no?, un espacio en Jesús María que es muy querido incluso por quienes no viven en Jesús María, ¿no? Aquí hay una propuesta de construcción por parte de la Asociación Cultural Japonesa, que tiene ahí el Instituto Peruano Japonés, y los vecinos que viven en la residencial, pues al parecer no están de acuerdo con que se vaya a construir esto. ¿Cuáles son los motivos y qué es lo que se pretende construir? Carla nos lo va a contar. Adelante, Carla, buen día. Compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en Jesús María. Estamos aquí en las inmediaciones de la residencial San Felipe. Y lo que están viendo ustedes en pantalla es el espacio, justamente como mencionaban, que ocuparía este proyecto. Es un edificio multipropósito, multiusos, el equivalente a unos 21 pisos aproximadamente. Y este proyecto, del cual los vecinos no conocían hasta hace muy pocas semanas, es lo que les está generando gran preocupación. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, el edificio que tienen inmediatamente al lado, que es el edificio Casuarinas, digamos, quedaría totalmente tapado, cubierto. Ajá. Ya ni le podría dar quizá en algunos casos la luz del sol. Nos dicen aquí que, por ejemplo, 60 metros es lo reglamentario que debería haber entre un edificio y otro, y en este caso se estaría rompiendo un poco lo que viene a ser los parámetros para lograr la convivencia y el espacio adecuado entre edificio y edificio. Eso es lo que ha reunido a los vecinos el día de hoy y además los otros días, porque están haciendo cacerolazos de manera diaria y han decidido colocar esta suerte de carteles en todos los edificios para poder mostrar su preocupación. Recién hace muy poquito han logrado saber exactamente de qué va el proyecto. Señor Julio, ya estamos en vivo. Cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando. Bueno, para nosotros fue una sorpresa encontrar que este proyecto de edificación estaba ya por aprobarse en la municipalidad. Al momento de enterarnos hemos solicitado una reunión con el alcalde, que felizmente nos escuchó y está solicitando la nulidad tanto del preproyecto como el proyecto que se presentaron en el Ministerio de Vivienda y Construcción y en la Municipalidad de Lima. Ustedes no sabían, me dijo que no ha habido una consulta social respecto a esto que puede afectar cerca de 12.000 personas que viven en la residencial San Felipe. Así es, en ningún momento nos enteramos, solamente cuando ya estaba por salir. En ningún momento la APJ consultó o nos explicó qué es lo que se estaba pensando realizar en este espacio. No sabían entonces ustedes, y aparte estos edificios son del año 60, hay muchas personas que son jubiladas y están preocupados porque además se ocuparía de alguna forma también el uso de los espacios comunes, que son los estacionamientos. Y nosotras, ustedes deben recordar también los informes de nuestro compañero Brian Matías, que hemos visto que muchas personas suelen ocupar o utilizar estos espacios de áreas comunes de manera inadecuada. Los vecinos también han visto esto de manera reiterada y aquí están preocupados por lo que podría llegar a pasar con este edificio, que podría cambiar el ritmo de vida de todos. ¿Tienen ustedes una consulta de estudio? No solo el comentario, Carla, porque la residencial San Felipe es una isla, es un lunar en medio de la caótica ciudad de Lima, ¿no? Es un ejemplo de orden, de urbanismo, de aprovechamiento del espacio público, de disposición de áreas verdes para que la gente pueda caminar, pueda hacer su vida, pueda encontrar prácticamente todo. Ahí adentro hay toda clase de negocios, hay restaurantes, hay bancos, hay supermercados. Y claro, está la Asociación Peruano-Japonesa, que tiene propiedad de este terreno y uno podría entender que tiene todo el derecho de construir. Sin embargo, se tiene que hacer
siguiendo los parámetros establecidos. ¿Tú podrías reiterarnos cuántos pisos se supone que tendría esta edificación nueva que se quiere hacer? Porque efectivamente taparía por completo el bloque de las Pasalinas. A 21 pisos. 21 pisos. Y los edificios... Bueno, sería el mayor edificio dentro del espacio de la Residencial San Felipe. Sobresaldría mayor que cualquier por otro completo. edificio. Y aquí lo que sucede es que realmente la Residencial San Felipe es un espacio reconocido internacionalmente por su diseño arquitectónico. Y esta construcción rompería totalmente esa categoría, así es. y es un atentado contra nuestros espacios. Como ha dicho, lo primero que los vecinos sienten es de que afecta el tránsito, hay demasiadas personas. Se incrementaría el flujo de personas. Estos espacios de estacionamiento que le pertenecen a la residencial se ven totalmente Flujo, copados. claro, totalmente se vería copado ese flujo. Cesabios han conversado con la Municipalidad de Jesús María y lo que les han dicho que, claro, están pidiendo la nulidad del proyecto en distintas instancias. Aún no han podido saber qué es lo que va a pasar con ello, pero sin duda hay bastante preocupación porque no tenían mucho detalle sobre las circunstancias o el propósito de esta construcción. En principio sería el traslado de este policlínico, que es el policlínico principal, que no es de más de 5 pisos, me parece. Ahí se trasladaría hacia esta zona del 3D que hemos mostrado al inicio de este enlace, hacia este otro lado de la zona que ocupa la Asociación Peruano-Japonesa dentro de las inmediaciones de la residencial San Felipe, y eso rompería un poco, como decimos, la estructura urbanística en esta parte de Jesús María y cambiaría, como dicen ustedes también, todo el estilo de vida, donde hay una zona donde se puede transitar, se puede respirar, e incluso la luz del sol no da directamente a los edificios que se encuentran muy cerca uno del otro. Así es, todo ha sido planificado cuidadosamente para tener una comunidad no armoniosa en esta zona de Jesús María. Vamos a estar pendientes, Carla. Hay que buscar la versión, en principio, de la Asociación Peruano-Japonesa y también de la municipalidad, ¿no? ¿Qué es lo que ellos pueden decir al respecto? ¿Se está otorgando o no la autorización de construcción de la manera en la que se nos está exponiendo por parte de los vecinos? ¿Y qué es lo que va a suceder finalmente con este proyecto? Gracias nuevamente por la información y gracias a los vecinos por habernos contado su historia. 8:24, regresamos a lo que ha sido la muerte de Alberto Fujimori. Vamos a recordar cómo él realizaba sus campañas electorales, ¿no?, al lado de su familia. Alberto. Don Alberto, sus padres son japoneses. ¿Quizá hay algún samurái en la familia? Bueno, mi tatarabuelo ha sido samurái, por la parte materna. Sí, quizás por eso llevo esa característica, soy muy tenaz. ¿Hace cuántos años sus padres están aquí en el Perú? Aproximadamente 58 años. Muchos años había relaciones familiares. Y algún día pues decidimos conocernos mejor. ¿Cuándo fue ese primer momento, Susi? ¿Cuándo conociste a Alberto? Creo que trabajando justamente en el taller de mi padre. Resulta que se le bajaba la llanta a cada momento. Aproveché la situación. O sea, ella fue la que aprovechó, ¿no? ¿Fue difícil la conquista o no? Creo que a primera vista. De parte de ambos, ¿eh? ¿Cuántos años de matrimonio tienen? Más de 15 años. ¿Cuántos hijos tienen? 4. La mayor se llama Keiko Sofía, tiene 14 años. El segundo es Hiroyuki Alberto, con 13 años. La tercera, Sachi Marcela, 11 años. Precisamente ayer ha sido su cumpleaños. Y Kenji Gerardo, con 9 años. ¿Qué es lo que más le gusta de Alberto? Muchas cosas.
su capacidad de dirigir, de tomar decisiones, de ver la vida. Es muy preciso, muy conciso y muy rápido de tomar decisiones. Tiene una capacidad de intuición muy grande y casi siempre tiene la razón. La inclusión de don Alberto en la política ha significado un cambio muy radical en la familia. Creo que esto deviene del exceso de felicidad que tiene uno dentro de su propia familia, de no ser muy egoístas y más bien volcar hacia nuestro prójimo un poco de la felicidad que uno tiene. ¿Usted es un experto en la cocina? Bueno, no tan experto, pero tengo algunos. Uno de ellos es sukiyaki, sé preparar también perfectamente el sashimi, que es el pescado crudo, también el ceviche. Y sé preparar diversos platos diarios. Sí, la cultura japonesa, la ascendencia de ustedes de Japón, ¿de qué manera ha determinado su vida aquí en el Perú y el hecho de ser peruanos realmente? Mira, yo creo que nosotros en especial nos sentimos más peruanos, y disculpa, más peruanos que tú misma. El Perú, si bien tiene graves problemas, tiene también enormes posibilidades de desarrollo. Nuestro país tiene derecho a un futuro mejor. Y veamos cómo se llevó a cabo la operación Chavín de Huántar para rescatar a los rehenes cautivos por la organización criminal MRTA en la residencia del embajador de Japón. Al día siguiente de la toma de la residencia, ya varias unidades especiales de rescate estaban listas esperando una orden para intervenir. Se pensaron en muchos planes, pero ninguno convencía. Además, estaba latente la presión internacional, sobre todo del gobierno japonés, por una solución pacífica. Los primeros rehenes que salieron, entre ellos Anthony Vincent, fueron los encargados de llevar al gobierno el planteamiento del MRTA, haciendo varios pedidos, como la liberación de sus principales cabecillas. Desde ese momento, estaba descartado sentarse a negociar en base a un pedido como este. Había que buscar entonces alguna otra salida, y así, el 25 de diciembre, Vladimiro Montesinos aconseja al presidente Fujimori poner en práctica un plan militar en el que se sorprendería a los miembros del MRTA por un túnel. Este operativo en un primer momento se llamó Navidad, por la fecha en que se diseñó, pero después cambió el de Chavín de Huántar en honor a los túneles hechos debajo de las ruinas de la cultura chavín. Y es que del diseño de la construcción de un primer túnel se terminó por hacer 8 ramificaciones según iban cambiando los planes de ataque. Para esto, ya en la base de Las Palmas se había confeccionado en solo 3 días una maqueta de la residencia del Japón en tamaño real. Aquí empezaron los entrenamientos de 2 grupos de élite, el Comando Pachacútec del Ejército y la Unidad Especial de Combate de Infantería de Marina. En total eran 140 hombres. Dentro de los marinos estaban los especialistas en minas y los francotiradores, mientras que los del ejército eran los encargados en los planes de ataque. Ellos se llegaron a preparar hasta un punto en que el ensayo a la toma de la residencia llegó a durar como máximo 3 minutos. Y en ese tiempo ya habrían controlado la situación. En las inmediaciones de la residencia, el trabajo de inteligencia ya estaba bastante adelantado por un grupo de especialistas de la DINCOTE, que desde una de las casas vecinas a la residencia habían instalado su base de operaciones. El recojo de basura, de donde pacientemente, buscando de papel en papel, encontraban notas en clave, escritas en japonés, por uno de los rehenes, aparentemente funcionario nipón, pero que en realidad era uno de los policías de resguardo del embajador Aoki. Él y los otros 22 miembros de nuestras Fuerzas Armadas, que se encontraban de rehenes, empezaron a actuar dentro de la residencia, suponiendo que afuera se estaba haciendo lo mismo. Es así como el primer contacto que se realiza con el exterior es cuando uno de ellos, dentro de su habitación, pide en voz alta que si alguien de afuera lo estaba escuchando en ese momento, suba el volumen de los parlantes que se ubicaban en las inmediaciones de la residencia. Así lo hicieron e incluso pusieron el himno de su armada para hacerle conocer que sabían de quién se trataba de comunicar.
De esta manera, el grupo de militares rehenes corroboró que se había podido introducir aparatos sofisticados dentro de la residencia. Y esto ocurría desde las primeras semanas. Pequeños micros del tamaño de la uña del dedo meñique, insertados en un crucifijo, un cuadro de la Virgen María, en una guitarra y hasta en las escobas y los recogedores, entre otros artículos, fueron sembrados por todas las áreas para poder escuchar no solo las informaciones que podían dar los rehenes, también las posiciones de los terroristas y sus puntos de vista sobre el resultado de las conversaciones con el interlocutor Palermo y los garantes. De forma paralela, el himno de la Marina ya se estaba escuchando por los parlantes puestos alrededor de la residencia. Ese himno fue la señal para que los rehenes tomaran posiciones de resguardo ante el ataque. A las 3:23 se escuchó la primera detonación. Había sido justo debajo del área del comedor, donde Serpa y otros 5 emerretistas jugaban fulbito. Ahí mueren instantáneamente 3, entre ellos uno de los dirigentes conocidos como Tito, mientras Serpa y otros 2 intentan subir las escaleras en busca de sus armas. Para entonces, el primer grupo de comandos que había entrado por la puerta principal también subía las escaleras, pero por la humareda negra producto de las explosiones, recién el cuarto hombre que subía distinguió que los que gateaban eran Serpa y sus 2 secuaces, y ahí los liquidó. Simultáneamente, otro grupo había ingresado por la zona minada del lado izquierdo de la casa y por una ventana irrumpieron en el segundo piso, donde se enfrentaron con Rolly Rojas, alias el árabe, y 4 emerretistas más. Se les redujo rápidamente y se inició con la tarea de rescate, sacando por uno de los dormitorios que tenía un balcón que daba a la parte posterior de la residencia a los rehenes ubicados en el cuarto F y G. La mayoría de ellos funcionarios japoneses y vocales y jueces. En ese grupo estaban Carlos Justi y el teniente Jiménez, 2 héroes que murieron con las balas de un fusil AKM disparado por uno de los terroristas que aún vivían, pero que segundos más tarde también fue reducido. Para ese momento, los rehenes de esa zona ya habían sido evacuados deslizándose desde aquel balcón hacia una esquina del toldo ubicado a menos de 1 metro. El problema era entonces la salida de los rehenes de las habitaciones A, B y C, donde estaban los miembros de las Fuerzas Armadas, los diplomáticos y los funcionarios del gobierno respectivamente. Estos, según el plan, deberían haber salido inmediatamente por la ventana que daba a la pérgola, pero esta estaba blindada y no explotó con la primera mina. Esto dio tiempo para que el último terrorista sobreviviente cerrara la puerta de madera que daba a esta habitación. Es por ello que el operativo programado para 3 minutos duró 15. El comandante Valer fue el encargado de darle frente a este emerretista, con la consigna de proteger la vida del canciller Tudela ante todo. Es así que para cumplir su objetivo, muere en pleno combate junto al último terrorista. De esta manera logran salir los demás rehenes por esa zona. Lo peor ya había pasado. Ahora se estaban desactivando las minas sembradas por los emerretistas y evacuando a los heridos. El resto de la historia ya se conoce. Así es, ¿no? Es un día en donde hemos estado a través de los diferentes informes recordando la historia, ¿no? Memoria colectiva, tú hacías alusión temprano, Pamela, y sin duda es el momento, ¿no? Así es, y todavía falta, bueno, muchas cosas más que podemos recordar más adelante, ¿no? Porque están, por ejemplo, los casos por los que fue sentenciado, ¿no? La Cantuta, Barrios Altos, aquellos que quedaron pendientes, Pativilca, pero eso seguramente lo podremos hacer más adelante. Ahora estamos ya en contacto con el señor Renzo Reyardo, ¿no? Teniente alcalde de Lima, con quien también vamos a conversar acerca de esta coyuntura que hoy nos convoca, ¿no? Así es, leíamos más temprano su tuit de condolencias. Señor Reyardo, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por este enlace. Claudia, buenos días Pamela, un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Sí, hablar un poco de esto, ¿no? De cómo, y hay quienes han denominado a lo largo de la mañana
al señor Fujimori como un parteaguas en la política, ¿no? ¿Qué impresión tiene usted respecto de eso, ¿no? Bueno, y de su muerte. Sí, en primer término, reiterar las condolencias a la familia Fujimori, a Keiko, Kenji, Sachi, Hiro, sus hijos, que evidentemente deben de estar muy afectados en estas horas. La pérdida de un ser querido es muy dolorosa. Y por supuesto también a todos sus familiares y a sus seguidores. Realmente expresamos nuestras condolencias, incluso como Municipalidad Metropolitana de Lima es la institución la que se suma a estas condolencias que ya han llegado de todas partes del país y por supuesto del mundo. Hablar de Alberto Fujimori es hablar de un presidente que ha dejado huella, sin ninguna duda. Yo no me voy a referir a situaciones que hoy puedan ser polémicas porque precisamente quiero mantener la ponderación en un momento en que se tiene que mantener. Estamos hablando, reitero, de un episodio muy reciente y creo que en honor a su memoria, a la familia, me voy a referir tal vez a aquellas anécdotas de las cuales puedo compartir y comentar. Por ejemplo, cuando decidió cerrar el Congreso allá por los 90s, se hizo una enorme organización en la Plaza San Martín con las personas que asistieron, que se llenó la plaza de tope a tope. Mi padre en ese momento era ministro de Estado y participó en un Consejo de Ministros y en coordinación conmigo, yo era muy joven, tendría 18 años o por ahí, un poco más tal vez, organizamos de la forma más rudimentaria posible parte de este evento y que fue, reitero, un lleno de bandera, ¿no? Entonces, este tipo de anécdotas son las que uno puede compartir a lo largo de los años. Por supuesto, mi padre también está bastante dolido, consternado, porque colaboró con Alberto Fujimori durante mucho tiempo y me ha trasladado su pesar para que sea también compartido con la familia. Voy a tratar de darme una vuelta ahora por el Museo de la Nación para expresarle mis condolencias directamente a los familiares de Alberto Fujimori. Sí, quien estuvo también más temprano en la casa ha sido el alcalde, ¿no? Rafael López Aliaga, y él expresaba que podría haber una suerte de ceremonia por parte de la Municipalidad de Lima. Usted tiene más detalles sobre esto porque lo que se ha señalado ya desde el gobierno son 3 días de luto nacional. Sí, efectivamente, esta mañana a través de las noticias... ¿Se me escucha? ¿Perdón? Sí. Ah, ok. Esta mañana a través de las noticias pude revisar alguna información y vi que el gobierno había decidido efectivamente declarar 3 días de duelo, que es lo que corresponde, evidentemente. Nosotros como Municipalidad Metropolitana de Lima no tenemos mucha injerencia en estos reconocimientos, pero sin duda conversaré con Rafael para ver si es que finalmente se resuelve establecer o plantear algún reconocimiento de este tipo, ¿no? Ah, ok, pero entonces no hay nada por lo menos consensuado. No hay nada conversado en realidad, ¿no? Yo no he hablado con Rafael al respecto. Seguramente más tarde vamos a tomar contacto. Yo en lo personal, como les decía hace un momento, voy a asistir, iré a darle la condolencia a la familia en forma presencial. Ya lo hice a través de mi red social, de la comunicación por las redes, que bueno, el medio más directo por ahora, pero vuelvo a repetirlo, vamos a ver qué es lo que se resuelve como municipalidad. Ustedes comprenderán que hay toda una serie de procedimientos. Sí, sin duda. Claro, que tiene que tienen que haber acuerdos de consejo y una serie de aspectos que, por ejemplo, esta semana no vamos a tener consejo, vamos a tener la próxima semana 2 consejos y probablemente ahí se resuelva algo también en ese sentido. Pero usted va a ir al Ministerio de Cultura más tarde y espera que lo hagan todos en realidad, que es el momento de que cualquier personaje político pueda llegar. Mira, yo creo que es lo que corresponde, Claudia, ¿no? Hace algunos años que yo tuve un momento muy duro familiar, se acercó prácticamente toda la clase política y también, por supuesto, personas de a pie, que evidentemente
la gente se preocupa, ¿no? por la situación que uno puede estar viviendo, y en este caso puntual, ante la pérdida de una vida humana, ante la pérdida de un expresidente de la República, ante su partida, ante su fallecimiento, es lo que corresponde, ¿no? Las personas demócratas, las personas de buen corazón, creo que tienen que expresar su solidaridad en estos momentos difíciles que afronta una familia. Así que, por supuesto, invoco a todas las fuerzas políticas, por la altura del caso, aquellos que puedan discrepar incluso con el fujimorismo, a tomar una medida de esta naturaleza y a acercarse a despedir a quien en vida fue el presidente Alberto Fujimori, ¿no? Sí, de hecho, personajes tan disímiles, ¿no? Como el señor Vizcarra, el señor Sagasti, Pedro Pablo Kuczynski, también a través de sus redes sociales han expresado sus condolencias. ¿Esto qué opinión le merece? Ellos tendrían la libertad de acercarse también quizás de manera personal al velatorio. A ver, han habido una serie de sucesos a lo largo de los últimos años que han enfrentado a agrupaciones con sus líderes de forma bastante notoria, ¿no? Y que ha sido esto muy mediático, sin ninguna duda. Pero estamos en un evento humano, ¿no? En un evento en el que llevar esto a lo político, y sí quiero, y permítame brevemente, criticar a aquellas personas que utilizan las redes para expresarse de una forma indebida en estos momentos. Lo político y las discrepancias y las disputas de esa índole creo que deben de esperar un poquito y ahora entender que estamos ante una partida de una persona y que además ha sido el presidente de la República, y que bueno, pues hay que darse esa tregua, que es lo que corresponde, ¿no? Esa es mi modesta opinión. Por supuesto, cada quien tiene todo el derecho a emitir las opiniones que considere, ¿no? Bien, señor Reyardos, gracias por haber estado conectado con nosotros esta mañana. Vamos a estar atentos, ¿no? La hora avanza, cerca de las 11 de la mañana se van a abrir ya las puertas del Ministerio de Cultura. Estamos esperando el traslado justamente de los restos, ¿no? Ahí están las imágenes. Gracias, Claudia, gracias, Pamela. Espero poderlas visitar pronto en el estudio. Ojalá que porque sí. Además hay temas de seguridad ciudadana que están terribles. Ustedes han visto cómo han eliminado ayer a una persona en el cercado, en Barrios Altos, hace unos días en las Malvinas. En fin, estamos viviendo situaciones difíciles que ya las tocaremos en los próximos días con mucho gusto. Totalmente, lo esperamos. Y en efecto, ¿no? Esto no es un paréntesis, la agenda continúa, ¿no? Gracias por este enlace, 8:44 de la mañana. Vamos a ver una crónica ahora de la vida política del expresidente Fujimori. Su ascenso inesperado a la presidencia, sus políticas de mano dura contra el terrorismo y, por supuesto, acusaciones de corrupción que han hecho de su vida un tema constante de debate y análisis en nuestro país. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Nosotros podemos vivir mejor. Así apareció en la vida política un desconocido Alberto Fujimori a inicios de 1990. A bordo de un imponente tractor, el catedrático y ex rector de la Universidad Agraria La Molina se convirtió en el outsider de aquellas elecciones generales donde Fujimori postuló a la presidencia con el partido Cambio 90 que había sido fundado un año antes. Tras obtener un 29% de los votos en la primera vuelta, Fujimori se enfrentó a Mario Vargas Llosa en el balotaje, luego de un debate que fue el primero en la historia de la televisión peruana, que generó tanto impacto. Tengo aquí una publicación, especie de encarte con el logo del diario Ojo. Aquí se dice que el doctor Vargas ha ganado este debate, que aún no termina. ¿Cómo han progresado las comunicaciones en el mundo? Tras ganar la segunda vuelta, Fujimori se convirtió en el presidente del Perú y abandonó sus propuestas de campaña. De hecho, una de las primeras medidas tomadas fue el recordado Fujishock para tratar de regular la crítica economía peruana. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude.
El rechazo hacia Fujimori por parte de un sector de la política peruana empezó en su segundo año de gobierno, cuando un 5 de abril de 1992 realizó el recordado autogolpe de Estado. Fujimori disolvió el Congreso de la República, intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General de la República y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Luego de este episodio que provocó un cambio de constitución, Alberto Fujimori cosechó uno de los éxitos de los que se jactaría de forma permanente. El 12 de septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia GEIN de la Policía Nacional capturó al sanguinario cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. Aunque esto provocó gran popularidad al gobierno fujimorista, también se generaron denuncias por la política de lucha antiterrorista que incluía grupos paramilitares como el Grupo Colina, cuyos integrantes fueron condenados años después por matanzas como el caso Barrios Altos y La Cantuta, ocurridos entre 1991 y 1992. Para 1995, Alberto Fujimori postuló nuevamente a la presidencia, ya que la nueva constitución se lo permitía. Porque Fujimori sabe gobernar, marca con un aspa los 2.95. Uno de los grandes retos que Alberto Fujimori tuvo que enfrentar en este segundo periodo fue la toma de la residencia del embajador japonés a manos del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru MRTA, el 17 de diciembre de 1996. Allí se mantuvo cautivo a 72 rehenes por más de 4 meses. Tras tensas semanas de negociaciones, finalmente las Fuerzas Armadas ejecutaron la Operación Chavín de Huántar el 22 de abril de 1997, logrando el rescate de los rehenes mientras que los terroristas fueron abatidos. Por aquella época, Fujimori ya planificaba su nueva reelección y su campaña electoral para el año 2000. Argumentando que su primera elección de 1990 no contaba porque fue realizada bajo la Constitución de 1979. Tras ganar las elecciones de aquel año 2000, en medio de graves denuncias de fraude, se dio a conocer el primer Vladivideo donde su ex asesor Vladimiro Montesinos aparecía pagando una coima al congresista Alberto Curi para que pase a las filas del fujimorismo. La respuesta de Fujimori fue convocar a nuevas elecciones generales. Convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla, sino todos aquellos que se sientan capaces de ejercer la primera magistratura. En medio de la crisis política que se vivía en el país, Alberto Fujimori viajó como presidente de la República a la cumbre de la PEC en Brunei el 13 de noviembre del 2000. Luego viajó a Japón, desde donde mandó un fax al Congreso de la República anunciando su renuncia al cargo de jefe de Estado del Perú. En el Parlamento rechazaron su renuncia y finalmente Fujimori fue vacado por permanente incapacidad moral. Desde aquel 19 de noviembre del 2000, Alberto Fujimori residió en Japón hasta el año 2005, cuando el exmandatario vacado decidió viajar a Chile, donde fue detenido. Vamos a recordar ahora algunos de los momentos que enfrentó el expresidente durante las audiencias por los casos Barrios Altos y La Cantuta, además de cómo salió en libertad tras haber sido sentenciado a 25 años de prisión. Rechazo los cargos. ¡Totalmente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! Esta frase marcó el regreso de Alberto Fujimori al Perú en septiembre del 2007. Ese año, el expresidente fue extraditado desde Chile y apenas pisó territorio peruano, tuvo que enfrentar a los tribunales por las investigaciones que lo involucraban en delitos de corrupción, abuso de autoridad y hasta homicidio.
Durante las audiencias, un desafiante Fujimori negaba todos los cargos imputados y se defendía recordando las reformas que emprendió su gobierno. Yo recibí el país, como lo dijo bien el señor fiscal, en el año 90, casi en colapso, agobiado por la hiperinflación, el aislamiento financiero internacional y el terrorismo generalizado. Como se dice ahora en los spots televisivos, el Perú avanza. El Perú avanza, señor presidente, porque hubo reformas dentro de un contexto de respeto a los derechos humanos. Pese a su férrea defensa, Fujimori tuvo al frente al también retador fiscal Avelino Guillén. Ambos vivieron tensos momentos durante el juicio por las muertes de La Cantuta y Barrios Altos. La última palabra siempre la tuvo el órgano de decisión, representado por Vladimiro Montesinos, subordinado de Alberto Fujimori. Pero fue en julio del año 2008, donde Fujimori tuvo frente a frente a quien fue su mano derecha, su ex asesor Vladimiro Montesinos. Ambos se vieron las caras en los tribunales, en un encuentro marcado por miradas cómplices, sonrisas de reciprocidad y testimonios cargados de una oscura lealtad. Tras casi 2 años de juicio, en el año 2009, Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel como autor mediato por los delitos de homicidio en el caso de La Cantuta y Barrios Altos. Durante su estadía en prisión, Fujimori presentó una serie de recursos con los que buscaba recuperar su libertad. Sin embargo, no fue hasta el año 2017, en plena Navidad, donde se le concedió un indulto humanitario de parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Quiero decirles que quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. No debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. Un polémico indulto que se dio en medio de negociaciones entre el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el Benjamín de los Fujimori, Kenji, y su bancada en el Parlamento. Razón por la que solo meses después de su liberación, la Corte Suprema decidió revocar esta gracia presidencial y ordenó que Fujimori regrese a prisión. El exmandatario decidió internarse en una clínica y desde allí pedía no volver a la cárcel. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Pese a estos esfuerzos, Fujimori regresó al penal de Barbadillo y no fue hasta el año 2023 que el Tribunal Constitucional convalidó su indulto, otorgándole una vez más su libertad. Se abre el portón del penal de Barbadillo, vehículo gris con una circulina es el que abrirá camino, entendemos. Vemos, después de este vehículo del INPE sale un gran contingente policial, un gran número de agentes policiales y el... Cuando todos pensaban que mantendría una vida cauta, Fujimori sorprendió al jugar con la posibilidad de ser candidato en las elecciones del año 2026. Hoy, 11 de septiembre, su hija Keiko confirmó la muerte de Alberto Fujimori, expresidente y personaje político que desató pasiones a favor y en contra. Bloque Deportivo de Buenos Días Perú llega gracias a Big Cola, el sabor oficial de la vida.
Aquí se va a velar por 3 días el cuerpo del exmandatario Alberto Fujimori. Vemos también ya la llegada de una personalidad importante ligada al fujimorismo, que es el señor Carlos Raffo. Y vamos a llevarles todos los detalles de este evento después de la pausa. Regresamos.